El complejo de Judas, una descripción de Malachi Martin. Las obras del escritor, sacerdote, arqueólogo y erudito bíblico Malachi Martin, que murió en Nueva York a los 78 años, atrajeron un gran interés y un culto de seguidores, y avergonzaron a una iglesia católica romana, a la que amaba, pero que despreciaba por lo que fue considerada una traición a sus creencias por parte del clero. Martin era hijo de un médico, de una gran familia irlandesa de Kerry. Se unió a la Orden de los Jesuitas en 1939, después de estudiar filosofía durante 3 años en el University College de Dublín. Enseñó durante 3 años, pasó 4 años en Milton Park, Dublín, y fue ordenado sacerdote en 1954, pronunciando sus votos jesuitas definitivos 3 años después. Se doctoró en arqueología, historia oriental y lenguas semíticas. Hablaba con fluidez hebreo y árabe moderno y clásico en la Universidad de Lovaina y completó estudios adicionales en Oxford y en la Universidad Hebrea de Jerusalén. En Israel, Martin produjo varios estudios de paleografía semítica. Luego, el Vaticano lo nombró profesor en el Instituto Pontificio Bíblico de Roma, cargo que asumió después de completar excavaciones arqueológicas en Egipto, Líbano y Jordania. Mientras estuvo en Roma, Martin se hizo amigo cercano del influyente jesuita alemán, el cardenal Agustín Bea, confesor del Papa Pío XII, confidente del Papa Juan XXIII y líder teológico de los pensadores progresistas de la Iglesia. Por lo tanto, era privado del funcionamiento de la maquinaria del Vaticano, trabajando con 3 papas, sobre todo con Pablo VI. Así, Martin tuvo acceso a todos los acuerdos y debates durante los tempestuosos años del Concilio Vaticano II, desde 1962 a 1965, a pesar de las intenciones piadosas y benévolas de Juan XXIII. Martin creía que el concilio había sido manipulado por fuerzas reaccionarias que particularmente no querían enfrentar la cuestión judía y por fuerzas liberales extremas. Después del segundo libro de Martin, El Peregrino, de 1964, que escribió bajo el seudónimo de Michael Serafian, y el tercero, El Encuentro, de 1969, su erudición fue atacada y los antisemitas lo acusaron de ser una herramienta del servicio secreto del gobierno israelí. Una de las limitaciones a partir de 1964 fue su estatus sacerdotal. Aunque en ese año se había mudado a Nueva York, Martin sostuvo que seguía siendo sacerdote, diciendo que había recibido una dispensa de Pablo VI, en el sentido de que, si bien cesaría sus actividades como clérigo, era libre de hacer lo que quisiera, complacido siempre que no deshonrara sus votos sacerdotales y su validez sacramental. Sus críticos no estuvieron de acuerdo. En Nueva York trabajó como taxista y lavaplatos, pero continuó escribiendo. Fue también sacerdote, escritor, editor en el National Review y exorcista. Su no ficción se amplió para incluir obras como 3 papas y un cardenal, en 1973, en la que sostenía que para el año 2000 ya no habría una institución religiosa reconocible como la Iglesia romana, católica y apostólica, y su última obra fáctica, que fue Las llaves de esta sangre, en 1989, sobre la lucha, tal como él la veía, por la dominación mundial entre el Papa Juan Pablo II, Mikhail Gorbachev y el capitalismo occidental. Algunas de sus novelas más conocidas son El último cónclave, de 1970, Rehén del demonio, de 1984, Vaticano, de 1986 y Los jesuitas, de 1987. Murió en 1999, tras una caída en su apartamento en Manhattan,
Obviamente, su muerte también es controvertida. El vídeo de hoy lo dedicamos a una descripción muy interesante que relata el síndrome de Judas de los miembros eclesiásticos, que destacamos especialmente porque toda su obra, cuya lectura recomendamos, cobra hoy un carácter de suma actualidad. También porque alguien que vivió tan inmerso en las profundidades del Vaticano nos puede aportar un refuerzo y complemento a las clases que el profesor Galerón ha compartido en el canal, que andan en la misma línea, y especialmente para disipar la confusión en unos tiempos en los que no es fácil hacerlo. En palabras del propio Martín, porque tolerar la confusión es propagar la confusión. Judas Iscariote será eternamente conocido como el hombre que entregó a Jesucristo a sus enemigos. Por lo menos en 20 lenguas su nombre es sinónimo de traidor. Pensar en Judas o mencionar su nombre es evocar la imagen del traidor total, el prototipo del traidor. Sin embargo, no hay ninguna razón para suponer que cuando originalmente fue llamado por Jesús para ser uno de sus propios íntimos especiales, uno de los apóstoles iniciales, Judas ya estuviera preparado para la traición, que fuera menos entusiasta en su devoción a Jesús, menos merecedor de ese llamado, o que estuviera menos decidido a seguirlo hasta el fin que los otros 11 elegidos por Jesús, al mismo tiempo que eligió a Judas. Tampoco podemos suponer que Jesús no le concedió a Judas alguna de las divinas gracias especiales que les confirió a los demás. Hoy, de manera similar, cuando obviamente ha habido una grosera traición a la Iglesia Católica Romana, a una escala alarmantemente amplia, por parte de obispos, prelados y sacerdotes de la Iglesia, no hay ninguna razón para suponer que cualquiera de los obispos, prelados, funcionarios o sacerdotes en particular, culpables de esa traición, comenzaran con menos buenas intenciones o menos devoción a la Iglesia que aquellos que no han traicionado su vocación. Tampoco podemos suponer que aquellos que ahora están entregados a la traición se les haya negado las gracias divinas, que son sumariamente necesarias para el ejercicio meritorio de los deberes eclesiásticos. Judas debe haber participado plenamente del carisma de un apóstol, un pastor, prefigurando de este modo, como lo hacían todos los 12 apóstoles, a lo que hoy llamamos los obispos de la Iglesia, viviendo con Jesús día y noche, viajando con él, escuchando sus palabras y viendo sus acciones, colaborando con él en su labor, enviado por él con un mandato para predicar el reino de Dios, para curar a los enfermos, exorcizar demonios, ejercer su autoridad, confiar en las armas espirituales y en los medios sobrenaturales. Judas no puede haber comenzado siendo más mundano, más cobarde, menos iluminado que los demás miembros de ese grupo especial. Pero de ese grupo selecto que Jesús instruyó, Judas, y solo Judas, rompió la unidad del grupo. Él solo traicionó a Jesús. Él solo se presentó como el antihéroe entre esos 12 hombres y los pocos centenares de discípulos y seguidores quienes, con Jesús, eran los participantes activos en el tenso drama de la salvación, en la que Jesús, como héroe, desempeñó el eterno plan de Dios, desde su nacimiento hasta el clímax de la crucifixión, de la que Judas fue directamente responsable, y de la resurrección, que al final Judas decidió no aceptar ni compartir. Pero Judas no era un disidente, no tenía la intención de romper la unidad del grupo, ni de arruinar a Jesús y a los 12. Judas era algo clásico, el antihéroe, que insistió en llevar a la práctica su propio plan para Jesús y los demás, en el que, por supuesto, él desempeñaría un papel importante y autosatisfactorio. Pensó que podía reconciliar a Jesús con sus enemigos. Podía, mediante una negociación decente, asegurar el éxito de Jesús en el mundo, al celebrar un acuerdo con los líderes del mundo.
Los mismos comentarios, con la debida consideración al desarrollo de la Iglesia, se pueden aplicar a los obispos y prelados y sus funcionarios asistentes en la Iglesia de hoy. Fueron llamados para vivir íntimamente con Jesús, a través de la plenitud del sacerdocio, que es suyo, por su consagración episcopal, para ejercer su autoridad espiritual, y confiando en el poder y en la gracia de su espíritu, para ser pastores de almas, curando, exorcizando, predicando, reconciliando, para seguir el plan de salvación que Jesús indicó claramente cuando estableció a Pedro como jefe de su Iglesia y como su representante personal en el único y verdadero redil, en el que se puede asegurar efectivamente la verdadera salvación de las almas individuales, pero en una forma extrañamente reminiscente del error que cometió Judas, algunos obispos y prelados y sus funcionarios asistentes se han establecido como la anti-iglesia dentro de la Iglesia. No quieren dejar la Iglesia, no pretenden ser disidentes, no pretenden borrar a la Iglesia, sino hacerla de acuerdo con su propio plan. Ahora es trivial para sus mentes que su plan sea irreconciliable con el plan de Dios, como ha sido revelado a través del actual sucesor de Pedro y de su autoridad en la enseñanza. Porque, en el mismo estilo de la propia miopía espiritual de Judas, ya no creen en la doctrina católica del magisterio papal, como el traidor ya no creía que Jesús fuera divino. Están convencidos de que pueden reconciliar a esa Iglesia y a sus enemigos por medio de una negociación decente, de que realmente comprenden lo que está sucediendo y de que pueden asegurar el éxito de la Iglesia de Cristo, celebrando un acuerdo con los líderes de este mundo, pero en su fiel creación de una anti-iglesia dentro de la Iglesia, desde la Cancillería del Vaticano hasta el nivel de vida parroquial, han conseguido romper la unidad de la Iglesia, acabando, de hecho, con la una vez floreciente unión de los obispos con el pontífice romano, y debilitando gravemente a la organización institucional católica romana por entero. La enormidad de este error y su similitud casi aburridora y repetitiva con el error de Judas, en otras palabras, el síndrome de Judas de los modernos eclesiásticos, se vuelve muy evidente cuando uno examina la conducta del traidor. Finalmente, Judas traicionó a Jesús, pero es importante notar las buenas intenciones con las que comenzó a andar por el camino retorcido, que terminó en el campo de sangre, donde murió sofocado por el dogal alrededor del cuello y por el cruel desentrañamiento de su vientre. En las páginas del Nuevo Testamento, el perfil personal de Judas es confuso en todos los puntos, excepto por su horrible traición del amado Señor. Comprensiblemente, los escritores no comentarían, no podían comentar nada bueno o ni siquiera interesante sobre Judas, excepto su traición. A la luz de la resurrección de Jesús y del posterior descenso del Espíritu Santo sobre los restantes apóstoles, todo lo que importaba, a ojos de los escritores del Nuevo Testamento, era esa brutal traición. Y todo lo que ellos podían expresar por el traidor era completo desdén y aborrecimiento. Quizás no hay paralelo en el Nuevo Testamento con esa condenación total e implacable de Judas. Él recibió la misma oferta de Jesús que todos nosotros. Pedro debió haber escupido estas palabras con áspera rudeza al dirigirse a todos los seguidores de Jesús en el salón superior, en Pentecostés. Era uno de nosotros. Sin embargo, guió a la multitud que le puso las manos encima a Jesús. Ahora recibió lo que merecía, un campo salpicado con sus propias entrañas y su propio tormento especial en el fuego del infierno. No hay una sugerencia de perdón, ni siquiera un rastro de pesar. Quizá esto se debía a que Judas había cometido el único pecado que Jesús dijo que era imperdonable, el pecado
contra el Espíritu Santo. Este rechazo total de Judas ha inclinado a los cristianos a verlo bajo una mala luz, desde el comienzo de su relación con Jesús, como una especie de infiltrado admitido por Jesús en la intimidad de sus personas especiales, porque, por así decirlo, alguien tenía que traicionar al Señor. Pero de acuerdo con la lógica, esta no puede haber sido la verdadera historia de Judas. Desde un punto de vista divino y humano, Judas debió aparecer inicialmente como uno de los candidatos más prometedores para la dirección de la futura Iglesia de Cristo. Judas era el único funcionario público del grupo de Jesús, por así decirlo. Recibía más confianza que los demás. A él, Jesús le confió la conservación y administración de cualquiera de los fondos que fueran reunidos por el grupo para los gastos inmediatos y, por lo tanto, de cualquiera y todos los tratos de negocios que ocurrieran durante los viajes. Los hechos de la vida eran que un grupo de hombres jóvenes, sanos y fuertes, en lo mejor de su vida, que no estaban empleados regularmente por un salario y continuamente estaban viajando, tenían que tener una bolsa común para los alimentos, para alojamiento, para peajes, para los impuestos, para imprevistos, ropa, contribuciones caritativas, apoyo a sus familias, reparación y mantenimiento de su equipo de pesca. La mayoría de ellos eran pescadores, que conservaron su equipo durante toda su relación con Jesús y mucho después de la resurrección. No hay exageración al describir a Judas como el único funcionario del grupo. También a los ojos de los demás apóstoles, Judas era considerado como un alto funcionario, porque para algunos de sus contemporáneos, ellos debían parecer una chusma. Pero hoy sabemos que estaban destinados a fundar una organización que absorbería a todo el mundo conocido y crearía una nueva civilización milenaria. Razonablemente, no podemos dudar de que Judas empezó con un gran entusiasmo y devoción a Jesús y con plena confianza en el éxito final de Jesús. Para los demás compañeros, sabemos que hasta bastante después de la resurrección, el éxito significaba la restauración política del reino de Israel, con los apóstoles ocupando 12 tronos de jurisdicción y juicio. Judas no puede haber pensado de manera diferente, ni haber esperado menos. Él y ellos hasta disputaban acerca de cuál de todos tendría la mayor autoridad. Dos de estos hicieron que sus madres abordaran a Jesús y trataran de asegurarles 2 puestos principales, junto al trono real, que ellos se figuraban que ocuparía Jesús cuando gobernara a Israel y al mundo, porque, por supuesto, Jesús finalmente sería rey. Aquí es donde la desilusión se apoderó de Judas, más en contacto con los asuntos prácticos que los demás, más consciente de la política de su tierra. Solo podía aumentar su desilusión cada vez que Jesús repudiaba un intento tras otro de coronarlo como jefe y rey. Hubo más de 2 ocasiones semejantes. Cada vez, Jesús expresó esos sentimientos muy poco terrenales de sufrimiento y muerte. Además, cada vez que los choques intermitentes con las autoridades hierosolimitanas abrían una brecha más profunda entre Jesús y el poder político de Israel, concentrado hasta ahora en el Consejo de Estado, el Sanedrín, el sentimiento de desilusión se volvería tanto más profundo en Judas. Se puede señalar que en cualquier momento dado, Judas pudo haber dejado a Jesús y no haber caminado más con él, como sin duda hicieron muchos, pero no. Judas quería quedarse, creía a su manera, en Jesús y en su grupo y en sus ideales. Solo quería que Jesús y los demás se adecuaran a las realidades políticas y sociales, que siguieran su plan, no los planes que Jesús pudiera haber tenido. Podemos estar seguros de que la última cosa en que pensaba era dejar al grupo, pero se había formado sus propias ideas sobre la manera sensata en que Jesús debía proceder
para tomar el poder supremo. Ahora, en la embriagante atmósfera de la colaboración con las autoridades, veía que su camino se abría hacia visiones de grandeza, una posición dirigente en el futuro reino de Israel, una vez que los romanos fuesen expulsados y que los poderes locales judíos existentes, con la ayuda de Jesús, derrotaran completamente a los odiados romanos. Hasta cuando Jesús le dijo sencilla y francamente, durante esa última comida de Pascua, que sí, que él sabía que Judas era quien lo traicionaría. Eso no hizo mella en la resolución de Judas. Probablemente no comprendió el uso que hizo Jesús de la palabra traicionar. En el pasado, muchas veces él había traicionado a Jesús, en el sentido de que había hecho lo opuesto a la voluntad de Jesús, y las cosas siempre habían salido bien. Ese plan de negociación todavía le parecía lo mejor a Judas. La ceguera final se cerraba sobre su alma, como una trampa de acero. El Evangelio dice: Satanás entró a su corazón. Judas estaba ahora bajo el control de la única personalidad que iba a perder más por cualquier éxito que Jesús pudiera tener. Y Judas pudo, sin ningún escrúpulo y siempre completamente persuadido de que su plan era bueno, ir a buscar a las autoridades del templo con sus contactos de alto nivel y señalarles el lugar donde Jesús estaría a cierta hora e identificarlo ante la fuerza armada, enviada para traerlo, atado y esposado, como un animal cazado. Cada acontecimiento que siguió a la decisión de Judas fue posible y directamente provocado por esa mala acción de parte de Judas, el apóstol elegido por Jesús y su funcionario confiable. Todo fue responsabilidad de Judas. La terrible agonía de Getsemaní, la violencia cometida contra Jesús en su arresto y los juicios fingidos durante la noche, las horas de prisión y los abusos de los soldados romanos, la coronación de espinas y la burla a su persona, que estamos seguros que violaba su dignidad de todas las maneras posibles. Su acusación ante Pilatos y Herodes, sus azotes, el doloroso y angustioso camino hacia el Gólgota, el dolor desgarrador de la crucifixión, seguido por 3 horas de mortal agonía, horas divididas en esfuerzos debilitantes, para no sofocarse y para no quedar abrumado por la crueldad de los clavos, que sostenían sus muñecas y sus pies contra la cruz. Todo esto, así como el resultado final, la muerte de Jesús. Todo ello, malo y sacrílego más allá de la expresión humana, fue una consecuencia directa de ese complejo de Judas, mientras que el resultado último de la decisión de Judas fue la brutal traición y falsedad. Su pecado específico fue la negociación. Lo que realmente le parecía a él una negociación sabia y prudente, dada la situación, por lo demás imposible, en la que se había encerrado el propio Jesús a sí mismo y a su grupo leal, por sus ataques violentos contra el status quo y por su negativa a encontrarse con las autoridades judías a mitad de camino para satisfacer las necesidades y las preguntas de hombres que, después de todo, estaban en posición de saber de qué estaban hablando cuando se trataba de la causa nacional y de la continua existencia del judaísmo. Eran, después de todo, los conservadores de la llama. En la mente práctica y mundana de Judas, Jesús y su doctrina deben haber sido clasificados como completamente inadecuados al consenso social y a la mentalidad política de sus días. Realmente, eran tanto inadecuados como inaceptables, inaceptables hasta el punto de provocar a sus adversarios a perpetrar un asesinato político. Era, después de todo, una cuestión de seguridad del Estado y de supervivencia nacional. Esta es, entonces, la esencia del complejo de Judas. La negociación de los principios básicos de uno para adaptarse a los modos de pensamiento y de conducta que el mundo considera como necesarios
para sus intereses vitales. El principio de ese grupo especial era Jesús, su existencia física, su autoridad, su enseñanza. Judas había sido persuadido por sus tentadores y corruptores de que todo lo que representaba Jesús tenía que ser modificado por una negociación decente y sensata. Esto nos proporciona una norma segura por la cual podemos identificar a los miembros de la anti-iglesia, que están ahora firmemente sentados dentro de la organización institucional católica romana. Aunque los últimos 20 años de la historia de esa organización están llenos de compromisos y cientos de malas acciones por parte de los eclesiásticos, debemos buscar e identificar las negociaciones importantes que pueden ser correctamente descritas como actos genuinamente fraudulentos en las altas funciones eclesiásticas. Un acto fraudulento es un acto de mala fe, un engaño. Se utiliza también para describir el abuso de un puesto. Un examen de los últimos 25 años de la historia católica romana lo lleva a uno a la conclusión de que el mayor fraude en las altas funciones eclesiásticas ha sido la tolerancia y la propagación de la confusión acerca de las creencias clave entre la masa católica, siendo esta tolerancia de la confusión un resultado directo de una disidencia tolerada en los teólogos y obispos católicos concerniente a esas mismas creencias clave. Porque tolerar la confusión es propagar la confusión. Un primer y fundamental deber de toda función eclesiástica y de toda responsabilidad eclesial anexa a todos los puestos de la Iglesia comprende la enseñanza clara e inequívoca y la aplicación de esas reglas básicas y creencias fundamentales que la Iglesia sostiene y declara que son necesarias para la salvación eterna. No puede haber negociación en ninguno de esos puntos, enseñanza y aplicación. Si los católicos romanos tienen derechos en la Iglesia, tienen el derecho primario de recibir esa enseñanza inequívoca y de estar sujetos a su aplicación directa y sin vacilaciones. Además, es relativamente fácil identificar las 4 áreas clave en las que los eclesiásticos han tolerado y propagado la maléfica confusión que afecta hoy a los católicos romanos. Estas áreas son la Eucaristía, la unicidad y la verdad de la Iglesia Católica Romana, el oficio apostólico del obispo de Roma y la moralidad de la actividad reproductiva humana. Cuando uno habla de Eucaristía, se está hablando de la misa romana, que ha sido y todavía es el acto central del culto para los católicos romanos. El valor de la misa para los católicos es doble. Una misa, en la creencia católica, presenta el sacrificio vivo y real del cuerpo y de la sangre y de la vida física de Jesús, consumado en el Calvario. No es una conmemoración de ese sacrificio, ni una representación al estilo de un drama histórico, ni una actuación simbólica. Ahí radica el misterio de la misa. Cuando se dice que una misa romana es válida, se cree que alcanza esta misteriosa presentación del sacrificio de la vida corporal de Cristo. Tiene validez. Y los católicos romanos pueden entonces literalmente adorar a su Salvador bajo la apariencia física del pan y del vino. En la Iglesia romana, este misterio se celebraba en la misa romana, una ceremonia litúrgica que alcanzó su forma tradicional a comienzos de la Edad Media. Fue confirmada como ley perpetua en 1570 por el Papa Pío V y fue nuevamente reconocida por el Concilio de Trento en ese mismo siglo. Siguió igual en todos los detalles, excepto por la adición o sustitución de oraciones e invocaciones, hasta mediados de los años 60. En ese momento tuvo lugar un cambio trascendental, sancionado por los funcionarios vaticanos. Se suprimió esa misa romana tradicional y la sustituyó una nueva forma, conocida como el Novus Ordo o la misa conciliar.
por orden del Papa Paulo VI, el 26 de marzo de 1970. En 1974, este Novus Ordo, en traducciones vernáculas, se había extendido por el decreto por toda la Iglesia Universal. La tradicional misa romana nunca fue prohibida, nunca fue abrogada y nunca fue declarada ilegal por ningún funcionario romano competente. Pero en toda la Iglesia había una política activa y a veces violenta para suprimir cualquier rastro de la tradicional misa romana. Durante un cierto número de años, hubo un fingimiento oficial por parte de las autoridades romanas y de muchos obispos de que este Novus Ordo simplemente llevaba a la práctica las recomendaciones del Segundo Concilio Vaticano. Pero ahora ese fingimiento se ha derrumbado. Ahora es innegable que el Novus Ordo, en sus varias formas, viola los preceptos explícitos del Concilio Vaticano concernientes a los cambios en la misa romana. Tal violación y esa desviación de la voluntad explícita del concilio ya serían suficientemente malas, lo que ha hecho un daño inaudito a la Eucaristía, a la creencia y a la doctrina es el hecho de que, sin ningún cuidado especial, sin indicarse en el texto ni en las instrucciones oficiales del Novus Ordo, la ceremonia de este no asegura su validez, es decir, no asegura de que alcance esa presentación del sacrificio de Cristo en el Calvario. Como hecho general actualmente en toda la Iglesia, ese cuidado es raro. En consecuencia, la celebración del Novus Ordo no siempre resulta en una misa válida. Indirectamente, este resultado puede verse reflejado en la carencia general de reverencia sacramental por la Eucaristía entre el clero y el laicado, porque el Novus Ordo, cuyo objetivo es ser un espectáculo comunal compuesto de acciones comunales, ha eliminado todo el énfasis debido sobre la presencia del sacrificio y lo ha trasladado a la presencia de la congregación, orando y haciendo gestos. La misa romana era un acto de adoración vertical. El Novus Ordo es estrictamente horizontal. La segunda creencia católica romana vital sobre la que reina la confusión, que es alimentada diariamente, concierne a la unicidad y legitimidad de la Iglesia Católica Romana. La esencia de la confusión es esta. Desde el Segundo Concilio Vaticano, y a causa de uno de sus documentos oficiales relativos a la libertad religiosa, ahora está comúnmente difundida entre obispos, teólogos, sacerdotes y laicado la convicción de que la pertenencia a la Iglesia Católica Romana no es esencial para la salvación, de que hay muchos caminos equivalentes que llevan al cielo, no católicos y no cristianos, de que a todos se les debe conceder una equivalencia moral y religiosa en lo que se refiere al logro de la salvación eterna, de acuerdo con algunos, hasta de que uno puede ser salvado sin beneficiarse del sacrificio que Jesús hizo de su vida. Jesús, en otras palabras, es para algunos católicos romanos un salvador, pero hay otros salvadores: Buda, Mahoma, Abraham, hasta Martin Luther King, y que la Iglesia Católica Romana es la única y verdadera Iglesia en la cual y a través de la cual se puede alcanzar exclusivamente la salvación eterna. Ahora esto se encuentra en seria duda y envuelto en confusión. Así que ha crecido, debido a la febril atención de la antiiglesia, una panoplia entera de reuniones, contratos, celebraciones, liturgias y documentos de acuerdo ecuménicos, siendo su nota clave que todos somos hijos de Dios y hermanos en la familia humana. Así que todos estamos en nuestro peregrinaje común, sin que nadie proclame que es el único que tiene razón o que es la única y verdadera Iglesia de Cristo, y no se declara a nadie equivocado. Por una obvia, mala interpretación de otro texto del Segundo Concilio Vaticano,
se declara que el pueblo de Dios incluye a la Iglesia Católica Romana, pero también a muchas otras que no son y jamás serán, porque no quieren serlo, católicos romanas. En la mayoría de las diócesis de Europa, América del Norte y Australia, por ejemplo, cualquier actitud que no sea la nueva actitud ecuménica cerrará efectivamente todas las puertas. En estas circunstancias, la confusión entre los fieles católicos es enorme, como el documento Concilio Vaticano sobre la libertad religiosa condena cualquier intento de forzar a alguien a adoptar una creencia religiosa en contra de su voluntad. En consecuencia, se supone y se entiende que cualquier ser humano tiene el derecho innato a elegir y creer en una falsa religión. Esto equivale a decir que cualquiera tiene el derecho innato a estar religiosamente en el error. Esto no es solo falso como proposición religiosa, es una contradicción en sí misma para cualquiera que se supone que cree en la única y verdadera Iglesia de Cristo. Porque si la proposición es cierta, entonces ninguna religión es la correcta, ninguna religión está equivocada. De hecho, no hay forma en que un ser humano pueda llegar a la verdad religiosa. Nada ha contribuido más eficazmente a la decadencia de la unidad e identidad religiosa católica romana que la difusión de la idea de que repentinamente, a mediados de los 60, los católicos romanos descubrieron que, como católicos, pertenecían a la corriente general de sentimiento y creencia religiosa existente entre todos los hombres y mujeres. De la misma manera, nada ha contribuido más eficazmente a la confusión de las masas católicas. Porque cuando ven y escuchan a sus prelados y a sus sacerdotes actuando y hablando, como si no hubiera una exclusividad y verdad específicamente católicas, inmediatamente su instinto lógico es considerar que las leyes morales y los dogmas de la Iglesia son opcionales. Si a otros no se les exige que crean en esos dogmas y obedezcan esas leyes, ¿por qué lo haría yo? Así, aparecen los católicos de cafetería, con una actitud de opción ante el dogma y la ley moral católico-romana. Insisten en permanecer en la Iglesia y en llamarse a sí mismos católicos, pero sostienen resueltamente que ellos no necesitan creer en ese o aquel dogma. No necesitan observar esa o aquella ley moral. Su número aumenta en la Iglesia católica e incluye a individuos aislados y a grupos organizados. La relación de los obispos con el obispo de Roma como papa y como vicario personal de Cristo es el tercer encabezado, bajo el cual se ha permitido que se desarrolle la confusión. El dogma católico dice que cada obispo es el legítimo pastor principal de su diócesis, siempre que esté en comunión con el Papa, es decir, que sostenga las mismas creencias y leyes morales que el Papa, y que esté sujeto a la jurisdicción del Papa. Este, como pastor universal de la Iglesia, también es pastor de cada diócesis, por derecho propio. Todos los obispos de la Iglesia, alrededor de 4.000 en números reales, junto con el Papa, constituyen el colegio o asamblea de apóstoles y pueden legislar con infalibilidad para la Iglesia universal como miembros de ese colegio encabezado por el Papa. Pero la doctrina católica romana sostiene que el Papa puede hacer por sí mismo todo eso que este colegio puede hacer doctrinalmente y en jurisdicción y en disciplina moral. El colegio de obispos no puede hacer nada sin la colaboración y la dirección del Papa. En consecuencia, hay dos diferentes relaciones. Una, entre cada obispo individualmente y el Papa. Otra, entre el Papa y todos los obispos como un cuerpo. Y esta relación es llamada la colegialidad de la Iglesia. Nuevamente, a fuerza de una interpretación hábil pero incorrecta de los textos de los documentos del Segundo Concilio Vaticano, los prelados y teólogos han alimentado el convencimiento
de que existe una segunda forma de colegialidad entre los obispos de un país. Así, se supone que la Conferencia Nacional de los Obispos Católicos de un país puede legislar en doctrina y disciplina, muy aparte de lo que el Papa pueda pensar, aprobar o desaprobar, y que la conferencia puede hacer esto infaliblemente, es decir, que los obispos no se equivocarán en lo que proponen para la creencia y la práctica moral. Ha nacido la idea de la Iglesia Católica Nacional, norteamericana, canadiense, francesa, brasileña, etc. No es meramente una idea. Es el principio que guía a muchas actividades diocesanas que tienen la bendición de los obispos. Los obispos y sus clérigos y laicos activistas están pensando según estos lineamientos. Todavía no han tenido el coraje de salir francamente y en términos directos. Pero debemos tener cuidado de no confundir el propósito de un surgimiento tan lento de la Iglesia Nacional, la meta final, en las mentes de aquellos que nutren la idea y la promueven activa y concretamente, no es meramente resolver los problemas locales. Por ejemplo, que los sacerdotes norteamericanos quieran casarse. En las mentes de los proveedores de esta nueva colegialidad entre obispos de cualquier conferencia nacional, se presenta como objetivo final la liquidación del control papal absoluto sobre el dogma y la disciplina moral de la Iglesia. En sus mentes, la verdadera Iglesia católica, ya no llamada romana, consistiría en una bandada de iglesias nacionales, unidas por sentimiento y asociación, siempre reverentes hacia la así llamada venerable sede de Roma y su hermano obispo, pero libres en su autonomía de ser maduros hermanos obispos del venerable obispo de Roma y por lo tanto libres para arreglar los asuntos nacionales de sus iglesias simplemente de acuerdo con la cultura local. Obviamente tal liquidación del oficio papal solo se efectuaría con el consentimiento de su ocupante, y la manera más fácil en que podría suceder eso sería la elección al trono de Pedro de un candidato papal quien, antes de su elección, sea conocido como partidario de esa liquidación. El cuarto punto vital es complejo y concierne a las facultades reproductivas de hombres y mujeres. Aquí las estadísticas son horrendas. Bajo los encabezados principales de anticoncepción, sexualidad prematrimonial y técnicas modernas relativas a la reproducción, cifras confiables nos aseguran que una gran mayoría de católicos simplemente no aceptan y una mayoría todavía más grande alberga serias dudas sobre la enseñanza tradicional católica romana. Algunas cifras en particular son espantosas. Digamos, las de los sacerdotes que directamente aconsejan a su rebaño, en un sentido no católico, donde hay confusión. Esta surge porque el Papa insiste en desacreditar leyes tradicionales concernientes a estos temas. Parece obvio que todos esos prelados y sacerdotes, de acuerdo con la descatolización de la creencia y la conducta moral de la gente, creen que están haciendo a la Iglesia más relevante, más práctica, más acorde con la mente moderna, más comprensiva y, por lo tanto, aceptable. En paralelo con el complejo de Judas, parecen convencidos de que su plan es el bueno para la Iglesia. Judas, por ejemplo, no sintió un imperativo particular para participar en la última cena. Salió con el primer pretexto para proseguir con su propio plan. No participó en la Eucaristía del cuerpo y la sangre de Cristo, como los demás apóstoles. No había encontrado nada significativo en la promesa de Cristo de que estos eran los medios para la salvación y la pertenencia a su Iglesia. Precisamente, un importante acto fraudulento de la antiiglesia indica un desinterés en esa Eucaristía como el cuerpo y la sangre sacrificiales de Cristo ofrecidos en la misa inmemorial, reemplazando ese foco católico romano, alguna vez central, con sus propias imaginaciones desbocadas. La antiiglesia
tiene un ceremonial irregular, que hierve con el interés de una comida común y que depende para su efecto de la parafernalia de un teatro viviente, armado con prisa, y de la organizada cercanía de una reunión social. El desinterés, equivalente a traición, por la Eucaristía, es el elemento común entre Judas y la antiglesia. En este punto en que se conjunta el complejo de Judas con la antiglesia, nos encontramos con lo que San Pablo llama el misterio de la iniquidad. Judas es el mejor ejemplo. En la última cena, Jesús fue totalmente franco. Hubiera sido mejor para ese hombre, su traidor, no haber nacido. Pero Jesús debe haber sabido desde la eternidad, y por lo tanto, desde el momento en que llamó personalmente a Judas para que fuera uno de sus apóstoles especiales, que este hombre seguramente lo traicionaría. Sin embargo, lo eligió, confió en él, le dio el único oficio público en ese selecto grupo de seguidores. Si enfocamos este hecho desde nuestro punto de vista humano, solo nos encontraremos con problemas intrincados. El misterio, el punto de vista de Dios, siempre permanecerá opaco para nosotros, pero podemos aceptarlo por la fe. Pablo usó esa frase, el misterio de iniquidad, cuando les escribió a los tesalonicenses sobre la apostasía universal, que precederá a la aparición del anticristo. En los últimos días antes del fin de todo el tiempo humano, antes de esos terribles acontecimientos del fin último, Pablo les dice a sus fieles que se enfrentarán al hecho de que, contrariamente a la expectativa humana, la iniquidad, el ataque específico de Lucifer contra los seguidores de Jesús, operará a gran escala. El propio Jesús, hablando de esos últimos días, hizo resonar la misma nota, advirtiendo a sus seguidores que los servidores de esa iniquidad les harían a ellos exactamente lo mismo que le harían a él. Así que hasta los justos sucumbirían si Dios no acortase esos días de sus sufrimientos. La Iglesia de Jesús sería tratada como Jesús había sido tratado por sus enemigos. No es imaginario, sino terriblemente impresionante darse cuenta de que el complejo de Judas que hay en los eclesiásticos ya ha conducido a la Iglesia a una condición que reproduce los sufrimientos impuestos a Jesús a través de la traición de Judas. La agonía de la duda y del temor que experimentó Jesús en el huerto de Getsemaní es paralela al Getsemaní de duda y temor que los teólogos disidentes han creado en la Iglesia. La negligencia y el desdén de Judas por participar en lo que realmente era un acontecimiento sagrado, la última cena, están reproducidos en las múltiples formas en que la antiglesia ha disminuido efectivamente la importancia sacramental de la Eucaristía. Por cierto, la realidad misma de la Eucaristía, como el cuerpo y la sangre de Cristo, la prisión, la tortura, los azotes y la crucifixión de Jesús, resultados directos de la traición de Judas, han sido y todavía son reproducidos en los cuerpos de millones que han sido traicionados por eclesiásticos y entregados a las manos de gobiernos crueles en Europa, en Asia, en América Latina o en África. Más específicamente en esos lugares, sacerdotes y prelados han sido sometidos a torturas indescriptibles, precisamente porque encarnan a la Iglesia oficial de Cristo y son ministros de su cuerpo místico. La deserción de los apóstoles una vez que Cristo fue arrestado encuentra su paralelo místico en los eclesiásticos de hoy. Niegan que lo conocen como el Hijo de Dios, o hasta que lo conocen o están con él. Y muchos buenos eclesiásticos, ortodoxos en su creencia, puros en su vida, huyen de cualquier reacción fuerte ante la destrucción de la Iglesia de Cristo, convirtiéndose así en responsables del daño que podrían haber prevenido al ponerse a sí mismos y a sus intereses en un segundo puesto, resistiendo a la antiglesia a nivel parroquial y diocesano.
Un peculiar acto de profanación de la Iglesia de Cristo lo está cometiendo la antiiglesia al fomentar el movimiento feminista entre las mujeres religiosas. Jesús, en sus sufrimientos, tuvo al menos el consuelo de saber que las mujeres que estaban entre sus seguidores no se desparramaban como conejos asustados, ni lo traicionaban. Permanecieron con él hasta el amargo fin del Calvario. Hoy, el movimiento de las mujeres de la Iglesia, por cierto permitido y en ciertos casos estimulado por la anti-Iglesia, está decidido a profanar el cuerpo de la Iglesia en el sacramento, en los sagrados votos de la religión, en las preciosas funciones del sacerdote, pastor y maestro. Todo esto puede rastrearse hasta el complejo de Judas, parte del misterio de la iniquidad, que ahora está actuando a toda velocidad en toda la organización institucional católico-romana. Una semejante manifestación general del poder, una vez latente de esa iniquidad, ahora triunfante dentro de la Iglesia y directamente obra de la anti-Iglesia, seguramente orienta a la mente, por lo menos a los comienzos, sino al comienzo real de esa universal apostasía entre los creyentes, que San Pablo predice explícitamente e insiste en que es el preludio directo a la llegada culminante del hombre del destino, el Anticristo.